mi nombre es Edilia Bosa, soy estudiante de Administración. En este video hablaremos de las contribuciones parafiscales, el cual estará dividido en tres partes. Una parte teórica, en donde explicaré la estructura obligacional del impuesto. Asimismo, una parte práctica, donde hablaré del procedimiento del pago del impuesto, también el rendimiento fiscal y las pertinencias del impuesto. Por último, la socialización, donde realizaré al finalizar el video una dinámica para contestar sus comentarios. Sin nada más que decir, empecemos. Las contribuciones parafiscales o aportes parafiscales son parte de los tributos cuyo fin consiste en dar un aporte económico paralelo al fisco nacional. Dicho en otras palabras, son gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que efectúa a un determinado y único grupo social y económico y se utiliza para el beneficio del propio sector. Este único grupo social y económico pertenece al de los contribuyentes especiales, los cuales pueden ser o no entes públicos, empresas privadas, personas naturales o jurídicas, y puede que sean o no contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado. Cabe destacar que son aquellos seleccionados por la Administración Tributaria para ejercer sus derechos y obligaciones, mediante procedimientos especialmente diseñados para ello. El manejo administrativo y ejecutivo de estos recursos se hace exclusivamente en la forma dispuesta por la ley que lo crea y se destinará solo al objeto previsto en ellas. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el INSES, LOCTI, Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, y asimismo el Fondo de Ahorro Obligatorio para las Viviendas, etc. Como todo tributo, existe una estructura obligacional que define su naturaleza. En el caso de las contribuciones parafiscales, es la siguiente. Las tarifas o tasas son el porcentaje que dicta la ley de los entes relacionados a las contribuciones parafiscales, como está el caso del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el INSES, la LOCTI, la Ley Orgánica de Deportes, Actividad Física y Educación Física, el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, etc. En cuanto a la base gravable, son ingresos brutos de la actividad del contribuyente especial, hecho imponible, actividad económica que da origen al cobro del impuesto o tributo. En cuanto a los sujetos, está el sujeto activo y el pasivo. Los aportes parafiscales reciben muchos términos para definirlos, tales como tarifas, tasas, contribuciones, cotizaciones, derechos, etc., donde en estos están contenidos partes del desarrollo de la seguridad social que ha sido de gran importancia a lo largo del tiempo, convirtiéndose en el principal foco de la política destinada a proteger y salvaguardar a todos los ciudadanos de una nación a través de prestaciones de dinero, atención médica óptima y otros beneficios como mecanismos de desarrollo social. En este sentido, se presenta la forma o el procedimiento del pago de este tributo. El origen o propósito de las contribuciones parafiscales se asume que las llamadas se consideran imposiciones grabadas por determinados institutos públicos para garantizar su propósito financiero. La finalidad que persigue el Estado está en el hecho del solapamiento de las funciones y responsabilidades en materia social, obligando la delegación de competencia entre ciertos entes estatales, dependiendo del tipo de contribuyente especial, sea persona natural o jurídica, un ente público o privado. Determinará su tasa de contribución con respecto al ingreso bruto que éste obtenga. además del área en que
en el que el contribuyente se desenvuelve económicamente, se le indicará a qué instituto público o fondo nacional creado el contribuyente hará el pago de dicho tributo. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales, ente público encargado de la seguridad social de todos los ciudadanos del país, donde el tributo debe aportarlo en la siguiente clasificación: parcial 4%, riesgo mínimo 9%, riesgo medio 10% y riesgo máximo 11%. Provenientes del salario del patrono y del trabajador en el mismo orden anterior, serían respectivamente 2% y 4%. Instituto Nacional de Cooperación Educativa y Social, ente público cuya área pertenece a la seguridad social. En esta ocasión están obligados a cotizar todas aquellas entidades con o sin fines de lucro, a partir de 5 trabajadores del sector privado, a excepción de los entes del Estado, donde el patrono aportará un 2% de su salario y el trabajador un 0.5%. Para el fondo de la Oficina Nacional Antidrogas, este proviene de la Ley Orgánica de Drogas, directamente de la Oficina Nacional Antidrogas. El FONA es el ente recaudador de las contribuciones, al cual aporta un 1% de su utilidad contable. También aquellas personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con fines empresariales que ocupen 50 trabajadores y más. Finalmente, aportan un 2% de las utilidades contables las empresas fabricantes o importadores de bebidas alcohólicas, tabacos y mezclas a las respectivas cuentas bancarias de dichos fondos. Cabe destacar que la ley de drogas establece un plazo para el pago de este tributo, el cual está dentro de los 60 días continuos después del cierre fiscal y que es sancionable con el doble del aporte en este caso, de no realizarse el pago. Todos los ilícitos formales van sancionados de acuerdo al Código Orgánico Tributario. El Instituto Nacional del Deporte, a través de la Ley del Deporte, el Instituto Nacional del Deporte crea un ente recaudador de contribuciones especiales para su desarrollo, como el Fondo Nacional del Deporte, donde los aportantes serán todas aquellas empresas públicas o privadas con o sin fines de lucro. Deberán aportar solamente el 1% de la utilidad neta contable anual, después de declarar el impuesto sobre la renta, cuando sea mayor unidades tributarias, en la tasa actual. La Ley del Deporte estipula que el plazo para el pago de esta contribución debe realizarse dentro de los 120 días continuos después del cierre del ejercicio económico. El pago debe hacerse en la respectiva cuenta bancaria del fondo hasta en 3 partes, con 25 días de diferencia entre cada pago. Por otro lado, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, establecida en el año 2004, establece que cualquier empresa de cualquier índole, cualquier actividad con ingresos mayores a 100.000 unidades tributarias en el año anterior, deberá hacer el pago de dichos tributos establecido al fondo creado en esta ley, de acuerdo al tipo de empresas. Empresas dedicadas a los bingos, casinos, industrias y el comercio del alcohol etílico, especies alcohólicas y tabaco aportan el 2% de sus ingresos brutos.
actividades contenidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y comprendan la explotación minera ejercida por empresas privadas deberán aportar el 1% de sus ingresos brutos. De la misma manera anterior, pero ejercidas por empresas públicas y cualquier otra actividad económica deberán aportar el 0.5% de sus ingresos brutos. El plazo establecido en esta ley para realizar el pago es el segundo trimestre del año económico en curso. Sujeto a sanciones y multas tanto por ilícitos formales y materiales de acuerdo al Código Orgánico Tributario. Cuando nos referimos al rendimiento fiscal, en líneas generales, hablamos sobre el beneficio que queda después de haber pagado el impuesto durante un periodo de tiempo determinado, es decir, al haber contribuido al desarrollo de la seguridad social, por ejemplo, al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Durante unos años puede crearse un fondo de pensión que tenga un rendimiento tal que permita que a la persona que es dueña de ese beneficio disfrutar de los beneficios que se crearon en los años gracias a los intereses de cada año. Las contribuciones parafiscales, al ser un aporte paralelo al fisco nacional y dirigido a aquellas áreas de desarrollo social, deben al paso de los años tener un rendimiento fiscal aceptable y sano. De lo contrario, los fondos que se generen serán de poca ayuda al haber generado bajas cantidades de intereses. La pertinencia o lo pertinentes que puedan ser las contribuciones parafiscales dependerá del momento y las prioridades en la economía nacional. En los momentos actuales se podría decir que las prioridades son el área de seguridad social y salud, por la falta de atención que existe para los ciudadanos que quieran gozar de una atención médica apropiada. Tener un beneficio para la jubilación, como también no se puede obviar la importancia de las contribuciones para el desarrollo tecnológico y científico de la nación. Es por ello que en lo personal es pertinente enfocarse en que se cumpla con el tributo en cuestión para lograr un avance en el desarrollo de estas áreas, actualmente golpeadas en la actual Venezuela. Quiero presentarles una pequeña y sencilla dinámica para que ustedes aprendan un poco acerca de las contribuciones parafiscales y cómo estas funcionan. En un caso hipotético, cada uno de ustedes tiene una empresa, ya sea privada o pública, o son una persona jurídica o natural. Yo voy a hacer que ustedes hagan cumplir con la ley de acuerdo con la entidad de cada uno de ustedes. Les diré si ustedes tienen o no que pagar una contribución parafiscal dependiendo de la empresa, en qué área se desenvuelve y si cumple con las condiciones. En dónde tienen que pagarla y cuánto tienen que pagar. Bueno chicos, espero sus comentarios. Muchas gracias.